Hermanos, estamos iniciando el estudio bíblico de esta noche. Le damos gracias a nuestro amado Señor Jesucristo porque Él vive y porque Él murió por nosotros en la cruz. Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo Jesús muere por nosotros en la cruz del Calvario. Realiza las obras de salvación, los méritos de gracia. Y le damos gracias a Dios porque ¿quién no ha sido ofendido en alguna ocasión en nuestras vidas? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido ofendidos, hemos sido maltratados y guardamos, ¿verdad?, en nuestros corazones rencor. Muchos de nosotros vivimos con la culpa y con el remordimiento y el recuerdo de haber hecho alguna cosa que en el pasado obviamente no agradó a Dios y traemos ese lastre en nosotros. Mas Dios muestra su misericordia y el apóstol Pablo, nuestro apóstol, el apóstol a los gentiles, al cuerpo de Cristo, él escribe en la mayoría de sus epístolas y en el libro de Gálatas especialmente, y dice: gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy el tema de este estudio se titula Viviendo bajo la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Muchos podemos hablar acerca de la gracia. Otros pueden darnos ejemplos de todo lo que sería vivir bajo la gracia de Dios. Pero una cosa es hablar de la gracia de Dios y otra cosa es practicar la gracia de Dios. Otra cosa muy distinta es vivir en la gracia de Dios. El tema de hoy nos lleva a contestar a través del estudio una de las preguntas más fundamentales en la vida cristiana: ¿qué es vivir bajo gracia? Bajo la gracia de Dios. Y esta palabra bajo nos ayuda a comprender que no solamente estamos abajo de su cobertura, que no solamente recibimos la gracia de Dios de los cielos que son en Cristo, sino que también estamos bajo la autoridad de la gracia de Dios. Estamos bajo una ley que es la que hoy vamos a hablar, de la que hoy el apóstol Pablo nos enseña a través de la revelación que Dios le dio, y también vamos a entender lo que implica vivir bajo la gracia de Dios. Damos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas que están aquí con nosotros, a ti, hermano, hermana, donde quiera que Dios te tenga, en la situación en la que Dios nos tenga, con el pasado que Él ya perdonó. En ese aspecto nosotros debemos de sentir la libertad y debemos de sentir la paz que solo Cristo nos da a través de su gracia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 7, y vamos a leer todo el pasaje que se titula precisamente Bajo un nuevo régimen. Estamos en Romanos capítulo 7, no sé si alguien de nuestros hermanos invitados, ¿verdad? Bienvenidos a leer conforme Dios así ponga eso en su corazón. Romanos 7, versículos del 1 hasta el 6. Amén. Adelante, hermano, sí. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se case de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios cuando vivamos controlados por nuestra vieja naturaleza. Los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producen una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Gloria a Dios.
El centro de todo este pasaje llega el apóstol Pablo a la conclusión, ¿verdad? En Romanos 7, pero en el versículo 6. Pero ahora, y sabemos que cuando el apóstol Pablo escribe como ahora, nos está remontando, nos está trasladando al tiempo presente, a la actual dispensación. Es una manera en cómo él habla, en cómo él se expresa y dice, pero ahora en esta dispensación estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Es decir, ante los ojos de Dios, nosotros que no teníamos Dios en otro tiempo, que no teníamos esperanza, que vivíamos en este mundo dejados a nuestra suerte, estábamos en un sentido casados con la ley de Dios, aunque no la supiéramos. Eso se menciona en Romanos 1, 2 y 3. La ley de Dios nos condenaba porque vivíamos en pecado. Y dice aquí que una vez que la ley de Dios muere para nosotros en Cristo, ahora debemos de servir a Dios bajo una nueva administración, bajo un nuevo régimen, el régimen del Espíritu y ya no bajo el régimen viejo de la letra, porque la ley era nuestro antiguo esposo. Al morir la ley en Cristo, ahora nosotros nos casamos en Jesucristo, en el sentido de que nos unimos a Él y somos un solo espíritu, tal y como Él lo menciona en Efesios capítulo 5, que también espero podamos hacer mención en este estudio. Romanos 7 del 1 al 6 nos habla entonces, y estoy leyendo ya de nuestras guías de estudio que se nos envían gratuitamente a nuestros correos los días viernes. Si tú gustas, hermano, como ya muchos lo han hecho, escríbenos, mándanos tu correo y nosotros estaremos incluyéndote en el directorio. Nuestro correo es ginejuba@hotmail.com. Nos habla entonces el apóstol Pablo en Romanos 7 acerca de nuestra nueva realidad. Ahora, dice él, en esta presente y actual dispensación de la gracia de Dios, vivimos bajo una nueva administración de Dios. Vivimos bajo un nuevo periodo, bajo un nuevo ejercicio, por así decirlo, bajo un nuevo reglamento, una nueva ley, una nueva realidad de Dios para nosotros, una nueva revelación de Dios que se nos da a conocer y una nueva relación con Dios está en vigor para nosotros. ¿De qué nos sirve conocer todo esto? Bueno, nos sirve precisamente para poder llegar a vivir en gracia y paz. Es decir, comprendiendo enteramente lo que es el perdón de mis pecados y la responsabilidad que tenemos ante Dios y ante nuestro prójimo de verdaderamente perdonarles sus ofensas y al mismo tiempo entender que en la Biblia no existe ningún pasaje donde se nos diga que nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos. Esa es una idea de la psicología humana y es algo que nació en el humanismo y se ha propagado mucho en la cristiandad tradicional. Pablo nunca habla de perdonarte a ti mismo. La razón es que nuestros pecados todos ya han sido perdonados. No hay nada de qué perdonarnos. Pero sí hay un sentimiento de culpabilidad con el cual muchos de nosotros lo traemos a cuestas, ¿verdad? Cargando continuamente. ¿De qué sirve saber todo esto? Sirve para que tú y yo vivamos en la paz de Dios. Una paz que costó el sacrificio de Cristo. Una paz que el Señor Jesucristo logró por nosotros en la cruz del Calvario. Para eso, para vivir en gracia y paz, en un ambiente de misericordia. Todo eso es lo que vamos a explicar a través de las epístolas del apóstol Pablo en este estudio. Gracia, misericordia y paz en Cristo nuestro Señor es un mandato, es una ordenanza bajo la ley de Cristo para esta presente dispensación. Vamos a ir a Efesios capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 13 al 18 para entender en qué dispensación estamos actualmente. Efesios capítulo 2, versículos del 13 hasta el versículo 18. No sé si alguien por ahí lo tenga ya listo, pues. 2 del 13 al 18. Sí, por favor, hermana, adelante. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ay Dios, perdón, es que está... Mediante, ¿no? Haciendo la paz. Es que está... No se apure, hermano, está bien. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria a Cristo. Este pasaje nos enseña lo que ha logrado Cristo Jesús por todo aquel que llega a creer en sus méritos, en su obra redentora, en la salvación que Él gana para con nosotros. Con esto podemos afirmar lo siguiente mientras vamos ubicando nuestra Biblia en 1 Corintios 3, del 1 al 15 vamos a leer ese pasaje, pero algo que debemos comprender es que no existe absolutamente nada que nosotros podamos lograr, hacer o merecer o conservar o estar haciendo como para ser merecedores de la salvación de Dios. Somos recipientes de la salvación de Dios porque hay alguien que sí se hizo merecedor de la gloria, de la honra de nuestro Dios triuno. Y ese alguien es Jesucristo. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esa salvación en el sentido de ganárnosla o de conservarla o estarla trabajando o estarla protegiendo, porque realmente la salvación que tenemos es la salvación que Cristo logró. Se basa en lo que Él hizo por nosotros, no en lo que nosotros podamos hacer. Mas una vez que somos salvos, hay mucho que hacer, pero para el galardón, el premio, la recompensa que Dios quiere darnos a todos nosotros en el cuerpo de Cristo, en el tribunal de Cristo. Bien, vamos a ir a 1 Corintios 3, vamos a dar gracias a Dios. Este tema es un tema de mucho aliento, es un tema que va a mover si Dios abre tu corazón, abre mi corazón, nos ayuda a entender. Es un tema que nos va a ayudar a perdonar a los demás. Es un tema que nos va a ayudar a reconciliarnos con Dios realmente, pero porque aceptamos lo que Cristo ha hecho. No porque nosotros podamos reconciliarnos, sino porque ya hay una reconciliación. Esa reconciliación es la que hay que tomar. Padre, gracias Señor, en esta noche te damos gracias por este tema que va a mover nuestros corazones, nos va a ayudar, Señor, a darnos cuenta de que muchos hemos traído culpabilidad, nos hemos sentido, Señor Dios, de que sí nos has perdonado, pero no del todo, de que tal vez hay uno que otro pecado que como no te lo confesamos, ¿verdad? Porque así se nos enseñó, tú no lo has visto, ¿verdad? Como si hubiera algo que tú no pudieras ver, Señor. Y también hemos traído rencores, hemos traído recuerdos, Señor Dios. Es una obligación perdonar, porque tú nos has perdonado, Señor. No para que nos perdones, sino como tú ya nos perdonaste. Nosotros no podemos hacer otra cosa más que perdonar. Bendito eres tú por siempre, Padre eterno, en Cristo. Bendito es tu nombre, Señor, y bendito eres tú, Espíritu Santo. Gracias por todo, Señor. Amén. Bien, vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 15. No sé si lo tengamos listo ya. Amén. Adelante, por favor, hermano. Hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarle como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarle cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños, que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles, y todavía no lo están, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes, porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro contesta, yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores? Después de todo, Apolo y yo somos
servidores de Dios para ayudarnos a creer en Jesucristo. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó a hacer. Yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo y Apolo les enseñó a seguir confiando en Él. Pero es Dios quien los ha hecho confiar más en Cristo. Así que lo importante no es quién anuncia la noticia ni quién la enseña. El único importante es Dios, quien aumenta nuestra confianza en Cristo. Tanta importancia tiene los que anuncian la noticia como los que la enseñan. Cada uno de ellos recibirá su premio según el trabajo que haya hecho. Apolo y yo somos servidores de Dios y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios del cual Dios es el dueño. Dios por su bondad me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio y yo, como buen arquitecto, puse una base firme. Le di la buena noticia de Jesucristo. Luego, otros construyeron sobre esa base, pero cada uno debe de tener cuidado de la manera en que construye, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. A partir de esa base podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba del fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. Amén, hermano, gracias. En esa versión que está leyendo nuestro hermano, se menciona cuando llegue el fin del mundo, ¿no? Ese término, el apóstol Pablo lo refiere a Romanos 2:16, cuando dice que Dios juzgará los secretos de los hombres a través de nuestro Señor Jesucristo conforme, dice Romanos 2:16, a mi evangelio. Esto obviamente nos ayuda a entender que va a haber, como ya se ha explicado, dos juicios. Uno que es el tribunal de Cristo, que es para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, en el que recibiremos recompensa, premio, galardón y corona. Y otro que es para todo aquel que ha rechazado y rechazará a Dios, desde Adán hasta cuando se termine el milenio, el reinado milenial de Cristo. Tal y como se menciona en Apocalipsis 20 y 21, parte del 21, donde se habla precisamente en Apocalipsis 20 sobre el juicio delante del gran trono blanco. Bien, vamos entonces a ir a la página 2 de nuestras guías de estudio. Página 2 de nuestras guías de estudio. ¿Qué es vivir bajo la gracia de Dios? Estamos viendo en estos pasajes que vivir bajo la gracia de Dios, en el pasaje que nuestro hermano leyó, es estar en acuerdo, es comprender que ya hay nuevos lineamientos, nuevas directrices que el Señor Jesucristo nos otorga a través del perito arquitecto que es el apóstol Pablo. En este pasaje, en el versículo 9 que leímos, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Hay distintas directrices, nuevos lineamientos. ¿Qué es vivir bajo la gracia de Dios? Es comprender que ya hay nuevas maneras en las cuales Dios quiere que le obedezcamos, nuevas formas en las cuales Dios quiere que vivamos para Él. Página 2 de nuestras guías de estudio. Estamos bajo un nuevo periodo, eso es vivir bajo la gracia de Dios. Estamos ahora bajo un nuevo periodo. Un periodo que tuvo su inicio, como leemos en Hechos 9, 22 y 26, cuando nuestro amado Señor Jesucristo alcanza al apóstol Pablo. En la persona de Saulo de Tarso, camino a Damasco, cuando él fue a perseguir a la iglesia que estaba en Damasco, la capital de Siria en aquel entonces, y Dios lo alcanzó en su gracia. En ese momento se inicia el desarrollo del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Antes de que eso aconteciera, no existía el cuerpo de Cristo. Lo que existía eran las iglesias de los judíos, las iglesias de Jerusalén, Samaria, que eran iglesias de creyentes judíos que seguían el evangelio predicado por los apóstoles, que es el evangelio de la circuncisión. Pero cuando Dios alcanza al apóstol Pablo, y la narración de este alcance en la vida de Pablo está en Hechos 9, 22 y 26, entonces el cuerpo de Cristo inicia.
Y hay dos versículos que lo demuestran. Si podemos ir en nuestras Biblias a Primera de Timoteo, capítulo 1, y voy a leer el versículo 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo, él reconoció multitud de veces, ¿verdad?, que él era el peor de todos los pecadores porque había perseguido a la iglesia. Pero muchos se quedan solo con esa afirmación. Mas el apóstol Pablo afirma lo que está queriendo decir en el siguiente versículo, versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia. Acuérdate, estamos viendo, acordémonos, estamos analizando el tema viviendo bajo la gracia de Dios, el cual involucra la misericordia, la gracia y la paz. Dice aquí, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo nuestro Señor mostrase en mí el primero toda su clemencia. Si hay un primero, también hay un segundo, ¿no? Y hay un tercero, un cuarto, un quinto. Para que mostrase en mí el primero de todos los que vendrían, dice aquí, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Qué es vivir bajo la gracia de Dios? Es experimentar toda la clemencia de Dios. Porque lo mismo que le pasó al apóstol Pablo está dado a nosotros y a todo aquel que llegue a creer en la obra redentora, porque el enfoque es Cristo. No es Pablo, no eres tú, ni soy yo, ni nosotros, hermanos, sino es precisamente el Señor Jesucristo. En esto podemos descansar eternamente y vivir confiados eternamente. Pero este periodo de la gracia de Dios tuvo un inicio y también tendrá un final. Es decir, el apóstol Pablo, él fue acompañado de varios, ¿verdad?, soldados que le habían prestado precisamente para que él pudiera ir con cartas del sumo sacerdote en Jerusalén, para que pudiera tener autoridad para ir a prender a los cristianos. Pero nadie entendió lo que la voz en hebreo le dijo al apóstol Pablo, aunque muchos de ellos eran judíos. Lo que sucedió es que solo Dios le reveló a Pablo qué era lo que esa voz quería decir. Y lo leemos en Hechos 9, 22 y 26, que Dios estaba llegando a la vida de Pablo. Solo él recibió esa revelación. Pero lo mismo acontecerá en Romanos 11. No sé si nuestras hermanas puedan ubicar. Romanos 11, 25 al 27. Va a haber un término cuando esta dispensación llegue a concluirse, a su conclusión, porque todo tiene un principio y tiene un final. Cristo es el alfa y la omega, nos lo dice uno de los libros judíos para Israel, Apocalipsis. Y Dios nos enseña en su palabra que esta dispensación inicia cuando el apóstol Pablo es alcanzado, pero termina cuando el creyente cristiano, el último en ser alcanzado por la gracia de Dios, antes de que inicie la gran tribulación, antes de que seamos tomados hacia los cielos de Dios, hacia las nubes de gloria, antes de que sea el arrebatamiento. Porque cuando ya suceda el arrebatamiento, Dios ya no va a alcanzar a nadie en su gracia, ya habrá alcanzado a todos en su gracia, a todos los que estemos con vida en ese momento tan glorioso que es profético. Estamos esperando ese acontecimiento profético, y de paso se ha dicho que este año es un año muy importante para el pueblo judío, para nuestros hermanos de fe, nuestros hermanos de promesa, ¿verdad? Porque ellos son descendientes de Abraham, y nosotros también somos hijos de Abraham porque somos descendientes en el sentido espiritual, en el sentido de la fe del padre Abraham. Él es el padre de los creyentes, ¿verdad? Nosotros somos creyentes, pero este año es un año maravilloso para el pueblo judío. Es decir, el día 14 de mayo del 2018, Israel, el pueblo de Israel, cumplirá 70 años de ser nación. Y sabemos que el 14 de mayo, ¿verdad?, de 1948, Israel fue nombrado, se le dio, ¿verdad?, ese reconocimiento como nación. Ya han transcurrido 70 años. Va a haber muchos acontecimientos proféticos para el pueblo judío que va a afectar al mundo entero, mas en el cuerpo de Cristo estamos esperando el arrebatamiento, el rapto de la iglesia.
Y ese es un acontecimiento que en la voluntad de Dios, solo Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo sabrán el momento y nos lo harán saber a todo el cuerpo, porque Cristo es la cabeza y Él habla a todo su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Bien, entonces en Romanos 11 del 25 al 27 podemos leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Vendrá un tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo iniciará lo que es la corrección para su pueblo Israel, lo que le llama uno de los profetas judíos, Jeremías, la angustia de Jacob. Cuando eso suceda, la iglesia ya va a ser tomada a los cielos de Dios. Este periodo, este ejercicio, esta administración de la gracia de Dios va a terminar, va a concluir, pero se va a iniciar la corrección a Israel, que durará aproximadamente 7 años, más por los escogidos, dice Mateo, el Evangelio judío de Mateo, el tiempo será acortado para ellos. No tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo. Nosotros estaremos en las nubes de gloria con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es vivir bajo la gracia de Dios? Estamos bajo un nuevo, no solo periodo, ¿verdad? Inicia con Pablo, termina en la plenitud de los gentiles, sino estamos bajo un nuevo reglamento. Es decir, hay reglas, hay leyes que debemos conocer, porque es Dios quien nos lo revela y Él nos enseña que hay una ley que todo creyente cristiano bajo la gracia de Dios debe estar cumpliendo. Y no nos estamos contradiciendo. Cristo lo dice. Estamos en Romanos 8 del 1 al 3. Si alguien lo tiene, adelante, hermanos. Amén. Perdón. Adelante, hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios. Hay una ley. Aquí se nos llama, que es, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa ley es la que está en vigor en la gracia de Dios. Es un sinónimo a vivir bajo la gracia de Dios, bajo la paz de Jesucristo, bajo la misericordia de Dios. Y esa es la ley de Cristo. No es la ley de Dios, los 10 mandamientos, no es la ley del pecado y muerte, de la cual Dios nos ha librado de su yugo y de su señorío, mas ahora estamos en Cristo obedeciendo la ley de Cristo, el Espíritu que da vida. Es algo contrario a lo que es la ley de Dios. La ley de Dios da muerte. La ley de Dios no salva a nadie. Dios no nos la dio para que fuéramos salvos, sino que la ley de Dios condena. Y el único que ha podido obedecerla al pie de la letra, de acuerdo a los estándares divinos de Dios, es el Señor Jesucristo en la persona de Jesús de Nazaret. No solo vivimos bajo un nuevo periodo, bajo un nuevo reglamento, sino que también estamos bajo una nueva realidad. ¿Qué es vivir bajo la gracia de Dios? Comprender que vivimos en una nueva realidad de Dios para nosotros, en una nueva revelación de Dios para nosotros, en una nueva relación de Dios para con nosotros, en una nueva dimensión. Eso es realmente lo que es vivir bajo la gracia de Dios. Es una nueva realidad de Dios para nosotros porque Él nos da una revelación nueva, porque el que está en Cristo Jesús ya no le conoce conforme a las verdades, promesas y doctrinas que Jesús de Nazaret enseñó cuando estuvo aquí en la tierra y estuvo ministrando al pueblo judío. Durante ese ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo, en la persona de Jesús de Nazaret, habla, se dirige, enseña
hace ilustraciones, habla en parábolas, Mateo 13:13, no para que la gente le entendiera, sino solo los que él estaba escogiendo pudieran entender. Y llama a discípulos, pero todas esas enseñanzas para el pueblo judío le dieron al pueblo judío la manera de conocer al Mesías prometido. Pero las verdades, promesas y doctrinas que son para nosotros hoy nos dan una nueva realidad, una nueva revelación, una nueva relación para conocer al Señor Jesucristo glorificado y resucitado que está a la diestra de Dios en los lugares celestiales. No podemos conocer al Señor Jesucristo a través de los evangelios judíos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de las enseñanzas que se plasman en los libros judíos de los profetas mayores, menores y de la ley. Porque el Señor Jesucristo solo se puede conocer a través de la gracia, no de la ley. Y esa es la razón por la cual hay un velo tremendo cada domingo en la mayoría de los lugares donde hay cristianos creyentes, evangélicos de la cristiandad actual y de la cristiandad evangélica, porque además de que nos dicen cosas que tienen que ver con la gracia, nos ponen y nos meten ideas que tienen que ver con la ley. Entonces, después de que nos quitan el velo, nos vuelven a poner el velo y salimos más confundidos de lo que entramos. Nos dicen que somos salvos por gracia, pero que también tenemos que diezmar, que tenemos que asistir, que tenemos que hacer una oración para recibir al Señor Jesucristo, que tenemos que congregarnos, que tenemos que pertenecer a un ministerio, que tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro y hacer discipulado y ganar almas para el Señor, para poder seguir siendo cristianos. Pero el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, no nos dice nada de eso, sino que nos dice que es por fe y para fe que somos salvos y que hay buenas obras que Dios diseñó para nosotros de acuerdo al don de fe y a la medida de gracia. Y que estas obras son para que el Señor construya en nosotros oro, plata, piedras preciosas, gracia, justicia y gozo en el Señor Jesucristo, la paz de Dios, y entonces recibamos nuestras coronas. Son cosas e ideas completamente diferentes y Dios nos dice exactamente lo que acabamos de escuchar en 2 de Corintios, capítulo 5 del 16 al 18. Si alguien lo tiene, le agradezco si lo lee. Adelante, hermano. A partir de ahora ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo así. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida, y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Gloria a Dios. Cuando uno tiene un diamante o una joya, la lleva con el joyero, ¿verdad? Si es que uno llega a tener un diamante o una buena joya, y le dice que lo valore, ¿no es cierto? Y un joyero puede reconocer si realmente es un diamante verdadero o es una joya que es de fantasía, ¿verdad? Asimismo, aquí se nos enseña de manera, versículo 16, que nosotros de aquí en adelante, en esta dispensación, a nadie conocemos según la carne, según las opiniones, la valoración que el hombre le da, porque el hombre valora las cosas materiales, valora el estatus económico, valora la educación que aprendió, valora de la familia donde uno nació, en fin. Ya no valoramos al hombre así, lo valoramos porque Dios ha alcanzado su vida con gracia, porque lo ha perdonado, porque es otro recipiente de la sangre de Cristo, como tú y como yo. Y dice aquí, y aún si a Cristo conocimos o valoramos según la carne, ya no le conocemos más así. Ahora le conocemos como el Señor Jesucristo, quien nos ha dado en Dios Padre una nueva identidad, una nueva forma de vivir. Dice él que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿En dónde leímos eso en los evangelios judíos? No existe. Para el judío, en Juan capítulo 3,
cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan?, fue visitado por Nicodemo de noche. Él le dijo, es necesario que tú como judío nazcas de agua y de espíritu, nazcas de nuevo. El judío tenía que bautizarse en agua, tenía que hacer muchas cosas de la ley para ser salvo. Y una de ellas era que públicamente tenía que reconocer que Jesús era el Mesías de Israel. Muchos sacerdotes dice que creyeron, pero como tuvieron miedo de los de la sinagoga de decir que él era el Mesías, se callaron y entonces no fueron salvos. Mas nosotros en Cristo es otra cosa completamente distinta, es una nueva revelación, es una nueva realidad. Hay otras condición en singular, la única es fe. Fe en lo que el Señor Jesucristo hizo para nosotros en la cruz. En la página 3 de nuestras guías de estudio leemos, ¿qué es vivir bajo la gracia de Dios? Es tener una nueva relación con Dios. Porque el que se une al Señor Jesucristo ahora es un solo espíritu con Él, en Él y para Él. Eso es el creyente cristiano. Los discípulos de Jesús que lo seguían no estaban unidos a Él de esta forma, porque no fueron sellados por el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos, de manera temporal. Pero nosotros somos sellados en el Señor Jesucristo cuando creemos en Él. Estamos en 1 Corintios 6, del 14 al 17. Agradezco si lo pueden leer, mientras yo voy a ir a Efesios 5. 1 Corintios 6, del 14 al 17. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Aquí se nos habla de una unidad espiritual, ¿no es cierto? De una unión espiritual. En Efesios 5, en la relación e ilustración que Dios, el Espíritu Santo, nos da a través del matrimonio, encontramos deberes hacia los casados, hacia las casadas. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, versículo 24, Efesios 5, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Aquí ya el apóstol Pablo empieza a hablar de esa ilustración en el sentido de cuerpo. Dice aquí, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Somos miembros de su carne y somos miembros de sus huesos. Por esto, no se dice sangre, porque Él derrama su sangre para que seamos parte de su familia, de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero en el sentido espiritual, al unirnos aquí a Cristo, no somos una sola carne, somos un solo espíritu. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y respecto de la iglesia. Y si tú y yo somos en el Señor Jesucristo nuevas criaturas, somos en Él su cuerpo. Estamos en la página 3 de nuestras guías de estudio. Viviendo bajo la gracia de Dios es también comprender que hay una libertad. Hemos sido hechos en Cristo libres. Una libertad gloriosa que nos ha otorgado el Señor Jesucristo. No es una licencia para pecar, tampoco es para vivir
hablando de la gracia, más viviendo otra cosa en nuestras vidas. No es lo mismo, no da lo mismo, ¿verdad? Es una libertad del yugo de la esclavitud. A eso es a lo que se refiere la libertad de la cual el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 5. Es la libertad, es el ser verdaderamente libres del yugo de esclavitud, de la ley de Dios, porque nos condenaba, y también de otra ley, una ley que Pablo expresa en el capítulo 7 de Romanos, la ley del pecado y muerte. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, ¿se acuerdan? Es muerte. Pecado, dice uno de los libros judíos, es infracción de la ley, pero no de la ley de Cristo, sino de la ley de Dios. La ley de Cristo no se conoció antes de Pablo. La ley de Cristo se conoce después de Pablo. En Romanos 5, del 12 al 21, se nos enseña que hemos nacido en Adán, y al nacer en Adán estamos destituidos de la gloria de Dios, y que en Adán todos pecamos, pero así como en Adán todos pecamos, en Cristo todos estamos siendo obedientes a Dios por medio de su justicia. Hemos sido trasladados de estar en Adán, Romanos 5 del 12 al 21, a estar en Jesucristo. No sé si podemos leer ese pasaje, Romanos 5, del 12 al 21. Sí, adelante, por favor. Sí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Que la gracia reine para vida eterna. Porque la gracia es la justicia de Dios depositada en tu vida. Es lo que Cristo logró y Dios nos ve justos ante Él, pero por lo que Jesucristo logró por nosotros en la cruz. Él perdona todos nuestros pecados porque Cristo murió. Hubo un pago que se dio. Bien, vivir bajo la gracia de Dios nos trae nuevas y diferentes verdades, doctrinas y promesas. ¿Diferentes a qué? Diferentes a las verdades, doctrinas y promesas dadas a Israel. Son verdades nuevas para el cuerpo de Cristo, son doctrinas nuevas para el cuerpo de Cristo y promesas nuevas. ¿Por qué? Porque son de un carácter e índole espirituales, en donde Dios, quien nos promete, va a suplirnos de acuerdo a las riquezas que Él ha depositado en el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Ese suplir de Dios nunca va a terminar, es eterno. Estaremos siglos y siglos después de que Dios nos haya hecho inmortales, teniendo cuerpos espirituales para su gloria, recordando que todavía Él provee en la eternidad de su gracia para todo aquel que es hecho en Cristo una nueva creación.
Ya no estamos sujetos a la ley del pecado que nos traía la muerte. Vamos a leer un pasaje que está en Romanos 6 del 1 al 14 para encontrar de qué Dios nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres al darnos nuevas verdades, nuevas promesas. Nos ha liberado de la condenación de la ley, pero también nos ha liberado del señorío del pecado, porque hubo un señorío de esa ley sobre nuestras vidas. Romanos 6, del 1 hasta el 14. No sé si Amén. lo tengamos. Adelante, hermanita. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Así pues, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Gracias hermana, alguien pudiera comentar qué significado tendría esta palabra de enseñorearse. Que no te domine. Ok, O sea, dominar. que no te atrape, que no te controle. Ok, dominar, controlar, atrapar. ¿Algún otro sinónimo? Que no se vuelva dueño de tu voluntad. Exacto, que no se vuelva dueño de tu voluntad. El pecado, la ley del pecado nos estaba llevando a la muerte, precisamente porque en el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Ujú. Pero nos estaba siendo dueño de nuestra voluntad. Y Dios dice que vivir bajo la gracia de Dios es precisamente ser libres de este señorío, de este dominio, de esta manipulación, de este yugo, de esta opresión. Ya no es el pecado dueño de nuestra voluntad. Por eso, aquí en el versículo que leyó nuestra hermanita, en el versículo 11, así también vosotros considérense ya muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Pero también habla de que nuestros cuerpos sean instrumentos de justicia, versículo 13, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es vivir bajo la gracia de Dios, es comprender que el pecado ya no tiene dominio, ya no tiene señorío. Eso no significa que no vamos a pecar. El pecado está en nuestro cuerpo, está en nuestra sangre, pero no está en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es uno en Cristo. Ahí está la nueva creación, el hombre interior, y ahí es donde el pecado no domina. Vivir bajo la gracia de Dios, página 4 de nuestras guías de estudio. Vivir bajo la gracia de Dios es aceptar por fe que ya no estamos casados a nuestro antiguo esposo, la ley de Dios, que nos sujetaba y que nos condenaba a la ley del pecado y muerte. Era algo curioso, ¿no? Ese marido, la ley de Dios,
nos condenaba y nos sujetaba al pecado, porque el pecado tiene vida solo a través de la ley de Dios. Si no hay ley de Dios, el pecado no vive. Tiene que haber ley para que el pecado viva. Sino que ahora estamos unidos espiritualmente a nuestro nuevo esposo, el Señor Jesucristo. Por ello, ya no debemos admitir ni abrazar las tradiciones, los ritos, las costumbres y las ideas de los hombres, que son necedad, como quienes nos imponen condiciones físicas a manera de mandamientos de hombres, diseñados para manipular y trabajar, acosando nuestras emociones y sentimientos, confundiéndonos y obscureciendo de esta manera la obra de Dios, la obra redentora de Cristo Jesús, la cual no necesita ser en ningún momento adornada o acompañada de obras humanas, como si le faltase algo, sino únicamente de fe y para fe. Vivir bajo la gracia de Dios es reconocer la incapacidad de la ley de Dios para salvarnos. La ley de Dios da vida a la ley del pecado y de muerte. La ley de Dios no puede salvar al peor de los pecadores, pero sí puede condenar al mejor de todos nosotros. Por más bien que te portes o más bien que yo me porte, la ley de Dios siempre va a terminar condenándome, porque nunca va a ser suficiente. Nunca voy a poder dar la medida mientras viva en este cuerpo. El Señor Jesucristo vino para dar la medida, se encarnó, ese es el misterio de la encarnación que el apóstol Pablo lo describe en 1 Timoteo 3, precisamente para que en Él nosotros cumpliéramos la ley de Dios. Porque cuando vivimos como pecadores, la ley de Dios sirve para despertar en nuestros cuerpos de la humillación nuestra toda clase de malos deseos. Lo único que cosechamos con ello es muerte. Pero ahora, en esta dispensación, al ser recipientes de la gracia de Dios, se nos está otorgando gratuitamente el poder recibir vida eterna. Hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, que es la ley de Dios y la ley del pecado, quedando ahora libres, porque estamos unidos al Señor Jesucristo, para vivir, como leyó mi hermana, a plenitud de vida. Es lo que Dios dice aquí en Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin, y es el bautismo del cual se refiere aquí, es el bautismo que se menciona en el versículo 3. El creyente cristiano es bautizado en la muerte del Señor Jesucristo. Dice aquí, a fin de que como Cristo resucita de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también andemos por la gloria y para la gloria del Padre en plenitud de vida. Vamos a ir a un pasaje que es 2 Corintios 3, versículos 14 al 18. No sé si lo podamos ir ubicando. 2 Corintios 3, versículos del 14 al 28. ¿Qué acontece no solo ante los judíos que obviamente rechazaron a Jesús de Nazaret cuando el apóstol Pablo escribió esto? Y él dijo que en las sinagogas donde se leía la ley de Moisés había una especie como de velo, pero no era un velo que cubría su cara. Es un velo que cubre su corazón, el entendimiento. Pero es lo que acontece en la mayoría de las comunidades cristianas, cuando cada domingo, cada vez que se reúnen, empiezan a decirnos que tenemos que hacer cosas añadidas a la gracia de Dios. Y cuando se añaden cosas a la gracia, entonces no podemos considerar la gracia, porque la gracia es algo gratuito. La salvación de Dios es algo gratuito. Bien, entonces estamos en 2 Corintios, no sé si lo tengamos, capítulo 3. Vamos a leer, si nos hacen el favor, hermanos, desde el versículo 10. ¿Sí? Del versículo 10 al 18, por favor. Amén. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo
no descubierto, el cual Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Aquí estamos leyendo que hay un ministerio de ley y hay un ministerio de gracia. El ministerio de ley nos traslada a la condena, a la muerte, al yugo. Pero el ministerio de gracia nos traslada a la libertad y a la vida. Y el velo al que se refiere aquí es el velo de los requisitos, de los estatutos, de los ritos, de las ordenanzas, de los dogmas, de las tradiciones, de los hombres. Dios le dio a Israel 10 mandamientos y ellos empezaron a elaborarlos y los hicieron más de 600 en conjunto. Así que, hermanos, en el versículo 17, como leyó nuestro hermano, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad precisamente de la opresión, de la ley del Espíritu, perdón, de la ley de la muerte, del pecado y muerte, libertad de la opresión y de la condena de la ley de Dios, que nos juzga, que nos condena, libertad para vivir en la gracia de Dios. Vivir bajo la gracia, estamos ya en la página 5 de nuestras guías de estudio, vivir bajo la gracia de Dios nos hace estar ya no más bajo la condenación de la ley de Dios, sujetos al señorío de la ley del pecado y de muerte, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús nos ha hecho libres precisamente de esa ley, la ley del pecado y de muerte. Ahora estamos en libertad, una libertad que es plena, es total, es eterna, es suficiente, es completa, y esto es algo que debemos estar repitiéndonos a nosotros mismos. No debemos andar con las ideas de aprende a perdonarte a ti misma. Es que no te has perdonado a ti mismo, hermano. Esas ideas son humanistas, no tienen nada que ver con el Evangelio de la gracia de Dios. Pero sí debemos estarnos recordando lo que Cristo hizo por nosotros y que la libertad que Él logró por nosotros sí es plena, es total, es suficiente, es eterna, es completa. Más cuando el adversario traiga a colación, cuando estamos en oración, en estudio, cuando queremos cambiar para el Señor, cuando queremos dedicarle al Señor algo, Él trae a colación pecados, recuerdos, acusaciones, condenas. Y nosotros debemos recordar en Cristo lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, ¿se acuerdan? Si hay algo digno, si hay algo puro, si hay algo... ¿Qué es ese digno? Lo que Cristo hizo. ¿Qué es eso puro? Lo que Él logró. Si hay virtud alguna, claro que hay virtud en el Señor, en su obra redentora, porque es total, plena, eterna, suficiente, completa. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A nuestra carne? ¿Al mundo? ¿Al adversario? ¿O a Cristo? Así que Dios nos enseña que vivir precisamente bajo la gracia de Dios es reconocer que hay una sangre que se derramó para pagar el perdón de nuestros pecados y de nuestros delitos. Es reconocer que ahora nuestra patria es una que es celestial, la Nueva Jerusalén. Y que en ese sentido, dice el apóstol Pablo, hablando acerca de una ilustración, por así decirlo, estamos ya en Gálatas 4. Vamos a Gálatas capítulo 4. Y aquí vamos a entender lo que el apóstol Pablo está queriendo decirle a los Gálatas, porque ahí había una comunidad de judíos que habían creído en Jesús de Nazaret, pero Dios los alcanzó en su gracia, y entonces está usando esta analogía, le llama la Biblia alegoría, ¿verdad?, entre Sara y Agar, para comprender que ya no somos esclavos. Voy a leer del versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Gálatas capítulo 4, 21. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Cómo se llamaba la madre de Ismael? Agar. Agar, la egipcia, ¿se acuerdan? Y la madre de Isaac se llamaba
Sara. Entonces aquí él empieza a hacer una alegoría y nos enseña que hay esclavitud y hay libertad. Pero el de la esclava nació según la carne. La carne nos oprime, ¿no es cierto? La carne es la ley del pecado y de muerte. Mas el de la libre por las promesas. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Aquí está hablando obviamente de la ley. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros los creyentes, es libre. En ese sentido, la Jerusalén celestial es nuestra madre, en el sentido de que es libre, libre de la ley de Dios. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Viene a una conclusión el apóstol Pablo, dice en el versículo 28 al 31, así que hermanos, nosotros como Isaac, ¿verdad? Dice él en 1 Corintios 10, versículos 6 y 11, que lo que aconteció a Israel es un ejemplo, una amonestación para nosotros. Así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de ¿qué? De la promesa, porque la simiente de Abraham es Cristo. Pero como entonces el que había nacido según la carne, esto es Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, esto es Isaac, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Echa fuera el yugo de la ley del pecado y muerte y la ley de Dios que nos condena, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros ya no somos hijos de la esclava, lo mismo que él desarrolla, Dios, el Espíritu Santo en Romanos 7, ya no estamos casados con nuestro antiguo esposo, que era la ley, ya no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En ese sentido, estamos casados con Cristo y ahora somos libres de la condenación de la ley de Dios. Vivir bajo la gracia de Dios, estoy en la página 5, segundo párrafo, es vivir en conformidad al Espíritu, ya no vivir con la obstinación de satisfacer nuestros propios deseos malos. Dice la Biblia que hay creyentes que se dicen cristianos, pero cuyo Dios no es el Señor Jesucristo. Su Dios es el vientre, es decir, se motivan por sus emociones, por lo que sienten, por sus vivencias, por lo que les atrae, ¿verdad? Ya no quieren oír la palabra, ahora la palabra de verdad, ahora quieren oír fábulas, errores, cuentos, que les llame la atención. Ese es su Dios, el vientre, el centro de las emociones. Porque los malos deseos, o los deseos que son malos y malignos, que corren por nuestra carne, que fue contaminada por el pecado de Adán, están en contra del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en contra de esos malos deseos de nuestra carne. Es por eso que ya no podemos ni debemos hacer aquello que queremos. Hermanos, es que porque me siento para hacerlo, ¿verdad? Debemos hacer aquello que conviene en el Espíritu, aunque no queramos nosotros en nuestra carne, ni nos nazca el hacerlo. Y una de esas cosas es perdonar. Queremos que todos sean misericordiosos con nosotros, que no vean nuestros errores, que no vean nuestros pecados, que no vean nuestras fallas, que si nos equivocamos, no los vean así con una lupa, ¿verdad? Y todo el tiempo nos estén señalando, ya ves, te volviste a equivocar. Pero cuando nosotros tenemos la otra posición, es muy difícil, hermanos, en la carne perdonar, es muy difícil pasar por alto errores de los demás. Y Dios dice, no juzgues las cosas antes de tiempo. Pero si el Espíritu nos guía, entonces ya no vamos a estar sometidos a la condenación de la ley de Dios y tampoco vamos a estar sometidos al señorío de la ley del pecado y de muerte. En Gálatas capítulo 5, voy a leer unos cuantos versículos. El contexto, todo el contexto es estar firmes en la libertad. Versículo 1, estemos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. O sea, hay que estar libres en esa libertad. No hay que estar esclavos en esa libertad. No hay que ponernos otra vez
condiciones y atorarnos, ¿verdad? Y es que si no oro de rodillas, Dios no me va a escuchar. No, hermano, Dios escucha tu corazón, tu espíritu. Es más, Él escucha a Cristo orando por ti. Pero hay gente que no puede orar si no lo hace de rodillas porque así se le enseña. Eso es un rito, eso es una costumbre, eso es una tradición. Hay que estar libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estoy insinuando o estamos queriendo decir que no oremos de rodillas. No, si así Dios te mueve en tu corazón adelante, pero que no sea una atadura, una condición. En un peligro, pues no vamos a estar tal vez de rodillas, ¿verdad? Y Dios nos va a escuchar porque nos ama en Cristo. Eso es lo que estamos enfatizando. No estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ese es el peligro de no vivir bajo la gracia de Dios. Si no vivimos bajo la gracia, la misericordia y la paz del Señor Jesucristo, de nada nos aprovecha Cristo. Versículo 16, digo pues, andemos en el Espíritu, no satisfagamos los deseos de la carne. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque eso muestra que no vivimos bajo la gracia de Dios, sino en la carne de Adán. En Gálatas, todo el libro de Gálatas, Dios, el Espíritu Santo nos habla y nos dice que debemos de mostrar un fruto para Dios. Y el fruto que la gracia muestra, que la gracia produce, se llama gracia. Y la gracia no es culpabilidad. La gracia no es condenación. La ley produce culpa, condena. La gracia produce libertad. Entonces, en un sentido, el fruto de vivir bajo la gracia de Dios se llama libertad. Vámonos a la página 6. Página 6 de nuestras guías de estudio. Vamos a leer del versículo 16 nuevamente hasta el versículo 24, de aquí mismo de Gálatas. No sé si me pueden apoyar. Amén. Adelante. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gracias, hermana. Aquí en estos versículos que acabamos de leer, se nos enseña precisamente que nosotros no podemos volver otra vez al yugo de alimentar la carne, de vivir para la carne. Dice aquí en el versículo 5, Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Esto va para todos aquellos hermanos y hermanas que todavía a veces, ¿verdad?, nos obstinamos, nos volvemos tercos en querer condicionar la gracia de Dios.
No podemos condicionar la gracia de Dios, sino que la gracia de Dios obra por fe, que a su mismo tiempo o a su vez está obrando por el amor de Dios. Así es como la gracia de Dios obra. Página 6 de nuestras guías de estudio. Vivir bajo la gracia de Dios es mantenernos firmes y estables en la libertad con la que Cristo nos ha hecho en Él libres. Hemos sido hechos libres. Vivir bajo la gracia de Dios es no permitirnos el someternos nuevamente a los dogmas, ritos y tradiciones, denominaciones, enseñanzas de iglesias, pautas ministeriales de las congregaciones, coberturas, mandamientos de hombres para hombres e ideas bíblico-humanistas, porque al hacerlo ya no estaríamos bajo la gracia de Dios y Cristo no nos serviría para nada. Vivir bajo la gracia de Dios es apartarse de toda forma de mundanalidad, necedad, rebeldía, legalismo, manipulación e intimidación y autoritarismo. Cosas que polulan en la mayoría de los que se dicen creyentes cristianos en la cristiandad. Porque estas formas existen. Hay cristianos rebeldes, mundanos, legalistas, manipuladores, intimidadores y autoritaristas, que son propios de la esclavitud de la ley del pecado y muerte porque rechazan la bondad de Dios. No es posible que Dios haya perdonado, no es posible que Dios me perdone así de fácil. No es fácil. Costó la muerte de Cristo, costó su sacrificio. Página 7 de nuestras guías de estudio, la última. Vivir bajo la gracia de Dios es tener, cuidar, proteger y mantener la esperanza de haber sido alcanzado en la justicia de Dios por medio de la fe, basados en la fe, instrumentados en la fe, siendo en Él, como hemos leído, instrumentos de justicia. Vivir bajo la gracia de Dios es reconocer que ahora, en esta dispensación, ya no cuenta nuestra justicia. Dios no nos ama más o nos ama menos si le obedecemos o no le obedecemos. Eso no quiere decir que no le vamos a obedecer, no, en ningún sentido. Pablo dice, pecaremos para que la gracia abunde, en ningún sentido. Pero nosotros debemos comprender que el amor de Dios ya se demostró en la cruz y que Él nos ama y nos da todo lo que tenemos en Cristo, por amor a Cristo y para Cristo, no por nosotros. O sea que sin Cristo tú y yo no valemos nada para Dios. Esa es la verdad que nuestra carne no quiere reconocer, pero en Cristo somos sus hijos. Vivir bajo la gracia de Dios es reconocer que ahora nuestra justicia son, como decía un profeta judío, ¿se acuerdan? Trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Dios no se admira por qué tanto le obedezcamos y qué tanto nos esforzamos, pero sí reconoce a Cristo en nosotros cuando tenemos fe para Él, porque tenemos fe en Cristo porque usamos el don de Cristo que vive en nosotros. Vivir bajo la gracia de Dios es haber sido llamados, escogidos, predestinados a libertad, reconociendo que la clase de libertad de la que estamos hablando nos impide dar rienda suelta a nuestros instintos de pecado, nos impide hacer cosas para la vanagloria e interés personal, nos impide mordernos, nos impide comernos unos a otros, llegando así a destruirnos, que es una descripción de la cristiandad actual en su mayoría. Cristianos que se muerden y se comen y se destruyen entre sí, como es propio de quienes viven aún bajo el señorío de la ley, del pecado y de muerte, y bajo el yugo de la condenación de la ley de Dios. Es un síntoma. Si tú odias a tu hermano, si tú muerdes a tu hermano, si tú resientes a tu hermano, es que no vives en la gracia de Cristo, sino en la ley del pecado y muerte y bajo el yugo de la condenación de la ley de Dios. Vivir bajo la gracia de Dios es comprender en Cristo que estamos bajo la autoridad y el señorío de otra ley llamada la ley de Cristo. Esta ley te obliga a ti y a mí a perdonar, te obliga a ti y a mí a olvidar, te obliga a ti y a mí a ver hacia adelante, nos obliga a centrarnos en Cristo, a darle la gloria a Cristo, a vivir bajo la autoridad de esta ley.
Es vivir bajo la protección y la seguridad de la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, porque nos ha sellado el Espíritu Santo en Él. Estamos protegidos eternamente en Él mientras su imagen se va moldeando, se va transformando en nuestro espíritu. Y así nuestros espíritus viven en la libertad de Dios. Vamos a leer dos últimas escrituras. Estamos en 2 de Tesalonicenses 2, del 13 al 15. No sé si lo tengamos por ahí. Y la otra es Romanos 8, 17. Segunda de Tesalonicenses, sí. Capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y la otra es Romanos 8, 17. Amén. Sí, adelante, hermana, por favor. 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad, a lo cual os llamo mediante vuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El 16 también, ¿verdad? No, hasta el 15 está muy bien, hermana, muchas gracias. ¿Y qué es vivir bajo la gracia de Dios? En una palabra o en varias palabras breves, ¿verdad? Vivir bajo la gracia de Dios es vivir bajo la ley de Cristo. Es vivir dentro de los privilegios, derechos y responsabilidades que son propios de aquellos que hemos sido hechos en Cristo, nuevas criaturas, el hombre interior, los hijos de Dios, quienes viven ahora bajo la gracia, bajo la misericordia y bajo la paz de Dios en el poder del Espíritu Santo. Ya no hay condenación, ahora hay libertad. Ya no hay culpa, ahora hay perdón. Es vivir en la realidad de lo que Cristo dice que somos en Él, los hijos de Dios. ¿Qué es vivir bajo la gracia de Dios en el Señor Jesucristo? Es actuar, pensar, comportarse como lo que somos, hijos de Dios. Estamos en Romanos 8, versículo 17. Amén. Adelante, hermano, por favor. Voy a leer el contexto 16. Sí, claro, claro. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Padre, gracias en Cristo por esta maravillosa revelación, Señor Dios, que si tú abres nuestra comprensión, Padre, vamos a crecer más en tu gracia, vamos a reconocer más tu obra redentora, vamos a vivir como lo que tú dices que somos, hijos e hijas de Dios. A pesar de que estamos en este cuerpo de la humillación nuestra, Padre, somos portadores de un perdón total, suficiente, verdadero, eterno. Y además, Señor Dios, portamos en nuestro espíritu la simiente de la libertad, no solo para nosotros, Señor, sino para todo el universo creado, visible e invisible, en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu perdón, Señor Jesucristo. Y gracias, Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por hacernos libres en Cristo. Amén. Amén.